Hola a todos, ¿cómo están? Feliz de estar aquí de nuevo, ¿cierto? Y de nuevo bienvenido a otra sesión de Procurement Connect Latam. El ritual de toda la semana, hoy como gran tema, abastecimiento predictivo, ¿cierto? El fin del bombero, la apaga de incendios, como llaman en alguna empresa. Creo que es súper relevante el hecho de poder eh, anticiparse, ¿cierto? A las disrupciones antes de que estas cuesten caro. Muchas de las empresas tienen este gran problema de abastecimiento. Estuve leyendo muchos ejemplos, creo que va a ser una sesión con un par de ejemplos bien interesantes que les va a ayudar, ¿cierto?, en su día a día, en llevar las conversaciones a la mesa, en poder pensar también de qué manera lo están solucionando. Entonces siento que algo súper aplicable para todas las empresas y para todas las áreas de abastecimiento y compra. Entonces, hoy día vamos a tratar un tema, o sea, digo, de una mirada de la inteligencia artificial también. Entonces, creo que todos los temas que estamos tocando tienen que ver con también cómo optimizar mejor con inteligencia artificial, así que les va a ayudar mucho. Les quería comentar que, si bien es cierto, hay mucha gente que se inscribe en estos rituales semanalmente, y hay otra gente que nos ve en YouTube, otra gente que nos sigue en LinkedIn, y así, pero quería dejar súper invitados a que se conecten al WhatsApp que, que es relevante para poder enterarse de las cosas que vamos a ir haciendo y además que se puedan sumar a la comunidad en School, que es donde la magia ocurre o todo debiese pasar ahí. Entonces, pidan ayuda, levanten la mano, pregúntense, den tips, hagan consulta del día a día de su empresa, cómo lo están viendo y justamente para eso la comunidad, para que entre todos compartamos las mejores prácticas, dudas, preguntas, cursos, tips, etcétera. Entonces, eso. Bueno, sin más, vamos a entrar de lleno a lo que nos convoca. Hoy día, como ya les dije, abastecimiento predictivo, el fin de la paga de incendios, ¿ok? ¿Cuánto le cuesta a tu empresa cada hora que un proveedor clave se retrasa? Eh, mm, Porque básicamente nadie tenía un plan B, ¿cierto? De automatización o un plan B en la misma como predictibilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Eh, la respuesta no es, obviamente, seguramente una respuesta bonita en términos de si estuviéramos en un directorio o en una instancia donde tengamos que defender este punto. La respuesta yo creo que real, o básicamente lo que pasa mucho, digamos, y, y vastamente en las empresas de Latinoamérica, es que nadie realmente calcula esto, hasta cuando ya es muy tarde, ¿cierto? Y cada hora que un proveedor clave se retrasa, imagínense la cantidad de dinero que esto significa. Acá en Chile, al menos, está muy en boca generalmente el tema de los proveedores mineros, o sea, que una faena minera pare, de cierta forma, significa muchísimo dinero en la mesa, millones de dólares. Entonces, imagínense cuando un proveedor clave se retrasa o cómo es la forma de asegurarlo, ¿no? Y imagínense también cuando se retrasa por cosas externas un poco a la logística normal, por ejemplo, de puertos o o el estrecho de Panamá, ¿cierto? Donde viajan muchos buques desde Asia o Europa o, bueno, desde cualquier parte del mundo, básicamente. Hay un tránsito importante. Entonces, hay muchos factores. Entonces, vamos a entrar un poco en el área chica para poder explicarle un poquito mejor lo que les quería exponer esta semana. De hecho, gente cercana ha vivido esto en carne propia, de esto del rol del bombero, y el proveedor avisa obviamente del retraso, se arma un comité quizás de crisis, cotizamos flete de emergencia al precio que sea, ¿cierto? Y al final el cliente igual reclama. Entonces todos hemos, yo creo que vivido o sabido de alguna experiencia, ¿cierto? De algún colega o cercana que pasa por esto. O sea, es un proceso muy reactivo, am, y muy complejo. Y estamos dejando, en algunos casos y en algunas industrias, millones de dólares en la mesa. Entonces, hoy voy a mostrar un poco qué ese rol de bombero
tiene fecha de vencimiento, esperaría, ¿cierto? Las cadenas de suministro más avanzadas del mundo ya no reaccionan cuando el problema explota. Lo ven venir con semanas de anticipación y cambian la estrategia sobre la marcha. Entonces, es algo proactivo y no reactivo, ¿no? O predictivo, como dijimos anteriormente. Y no es como ciencia ficción. Hoy día mucha gente de la que converso, principalmente gente como en industrias muy consolidadas o empresas como más old school, por decirlo de alguna forma, no creen que esto sea verdad. Creen muchas veces que es ciencia ficción o que tiene un presupuesto demasiado grande y también es un mito que no es verdad. Entonces, voy a mostrar exactamente cómo funciona, quién lo está haciendo y qué puedes hacer tú, ¿cierto? Para poder incorporarlo en tu empresa y en tu día a día. ¿Ok? Entonces vamos a eso. Por la parte de la predictividad, ¿cierto? De este lado de la slide, quería mencionar que eh, la señal de riesgo llega una semana antes, ¿cierto? A lo mejor, o incluso mucho antes. El equipo revisa opciones con calma, se ajusta el sourcing sobre la marcha y el cliente ni se entera del riesgo. O empresas, como ya dijimos, eh, con muy alto grado de demanda económica por cada minuto de operación, pues no sufriría ningún problema. Ok. Entonces, ¿por qué la ventana de reacción se cierra? Vamos a arrancar un poco de contexto, ¿no? En el 2026, los principales dolores de cabeza de las cadenas de suministro globales son bien conocidos. Volatilidad económica, aranceles y barreras comerciales, inestabilidad geopolítica y ciberataque a infraestructura logística. El dato que más me impactó, de hecho, investigando este tema, es que casi el 80% de las cadenas de suministro sufrieron una disrupción importante el último año. Imagínense eso, el 80% sufrió una disrupción importante. No es que si te vas a pasar, básicamente es cuándo, ¿no? ¿Cuándo nos va a pasar? Entonces, ahora, aquí hay un problema real y quiero que lo escribas si estás tomando notas, ¿cierto? Hoy, de hecho, el 95% de las cadenas de suministro necesitan reaccionar rápido al cambio, pero solo el 7% puede ejecutar decisiones en tiempo real. Solo el 7%. Ese 88% de diferencia es el espacio donde tú pierdes plata todos los días sin darte cuenta. O vas a darte cuenta pronto, pero como decimos acá, nos damos cuenta, pero a porrazos o a caídas, por decirlo de alguna manera. Entonces, ojo con esta estadística, esto es real, está pasando en la empresa hoy día, el 2026, pero hay formas de evitarlo. Entonces, siento que, siento que esta charla un poco apunta a eso. ¿Cómo evitamos, cómo nos ponemos a la vanguardia, ¿cierto?, a nuestra empresa y cómo nos blindamos para que nuestra operación no se vea afectada? Perfecto. Ok. McKinsey, en uno de sus estudios, ¿cierto? Perdón, lo cuantifica de una forma que te va a doler incluso mucho más. Si tú que estás ahí al otro lado de la pantalla, estás escuchando esto, te va a doler muchísimo más si estás a cargo de suministrar a tu empresa. Una decisión que debería costar $10.000 si la tomas de forma proactiva y predictiva, ¿cierto? Termina costando $100.000 en fletes de emergencia, en penalidades, en ventas perdidas. Entonces, cuando la tomas tarde, es 10 veces más caro por no haberte enterado a tiempo. Interesante estadística y muy importante poder preverlo, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque básicamente la mayoría de las empresas todavía detectan un problema en la revisión semanal de planificación. 3 días después de lo que ya pasó, y donde no se puede hacer mucho, ¿cierto? Entonces, las empresas líderes lo están detectando en horas. Y esa diferencia de 3 días a unas horas es literalmente la diferencia entre 10.000 y $100.000. Entonces, la pregunta no es, ¿necesita una analítica predictiva? La pregunta es, ¿cuántas veces al año estás pagando el precio de $100.000 por no haberte enterado a tiempo? ¿Ok? Para que lo piensen. La señal, ¿cierto? Estaba ahí y nadie la miró. Entonces, por ejemplo, yendo a un caso real, de hecho, el canal de Panamá, algo adelantado un poco, pero quiero que pensemos en un caso que todos en esta llamada vivieron. Aunque no hayan trabajado directamente con transporte marítimo, la sequía del canal de Panamá entre el 2023 y 2024
De hecho, los números son súper fuertes. El canal pasó de permitir 34 cruces diarios de buques en julio del 2023 a solamente 18 en febrero del 2024. La mitad prácticamente, ¿cierto? Entonces, algunos de los buques llegaron, de hecho, a esperar hasta 21 días en fila, con más de 120 embarcaciones acumuladas esperando su turno. Moody's estimó que los ingresos del canal del año fiscal de 2024 habrían sido un 4% más altos si no fuera por la sequía. Y digamos, lanzaron una frase que a mí me parece súper como perfecta para este tema y para esta sesión, que es como el clima es el nuevo culpable del comercio mundial. Am, Interesante, ¿no? Entonces, aquí hay un punto que quiero que les quede grabado en esta sesión, que es como, esto no fue una sorpresa un día para otro. Los niveles del lago, de hecho, Gatún, que es lo que alimenta el canal, era información pública desde hace meses antes. O sea, meses antes esto se podría haber previsto y para ahí los gerentes de abastecimiento y, y, y cadena de suministro podrían haberlo visto muchísimo, muchísimo antes, ¿cierto? Entonces, cualquier empresa que estuviera monitoreando esa señal, no con un algoritmo carísimo, con solamente prestar atención, puede empezar a rerutear o diversificar proveedores con tiempo. Las que no lo hicieron, obviamente absorbieron el costo completo en el peor momento posible y al precio más caro. Entonces, ejercicio que te propongo para tu equipo esta semana, no es, digamos, y esto no cuesta un peso, básicamente siéntate una tarde y pregúntense, ¿cierto? ¿Qué señal pública tuvimos hace meses y no usamos? Te va a sorprender de cuántas veces la información estaba ahí, solo que nadie la estaba mirando con el lente, obviamente, del riesgo, ¿no? Nadie la estaba mirando con ojos clínicos y adelantándose un poco más allá. Entonces, siento que a veces la información la tenemos, con inteligencia artificial la podemos aprovechar muchísimo también. Ahí están los canales para hacerlo. Se pueden crear incluso algunos skills o algunos, eh, bueno, para los que ocupan Claude, algún skill que permita extraer información relevante de algún puerto, de eh, algún evento climático o algo que alerte constantemente, que corra todos los días, toda la semana o como ustedes lo estimen para su negocio, para su empresa. Y esto va a poder ayudar perfectamente a generar un reporte, generar un mail en la mañana, generar un mail para todo el equipo, generar un Slack o un Microsoft Teams, cierto, un mensaje, donde a lo mejor estemos viendo estas cosas. Y incluso si le ponemos más data, podríamos perfectamente comunicarlo a todo el equipo y buscar soluciones, ¿no? En el intertanto de que esto sea real o qué tan real pueda llegar a ser. Creo que se pueden hacer muchísimas cosas en intermedio. Entonces, em, hay formas de hacerlo, hay formas de construirlo. Claude en particular, yo soy un promotor de él porque lo ocupamos muchísimo, tanto en Kunsap como en la comunidad de Procurement con el LATAM, y nos ayuda mucho a obtener este tipo de cosas con tiempo, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ok, les voy a dar algunos ejemplos concretos, ¿cierto? De por qué nada, por qué básicamente de nada sirve hablar en abstracto como de torres de control o si no vemos, digamos, quién la usa y para qué. O sea, hablamos de, de básicamente monitoreos y etcétera, pero si veamos bien cómo se podría usar, ¿no? ¿Quién la está usando y cómo lo están haciendo otras empresas del sector? Entonces, por ejemplo, SEAT, ¿cierto? La automotriz del grupo Volkswagen opera su propia torre de control y algo que me parece clave de su experiencia. Dicen textualmente que esto ayuda a dotar la transparencia del supply chain para anticipar potenciales disrupciones y generar escenarios alternativos. Algo que con métodos tradicionales simplemente no podrían hacer. Lo interesante es que ellos meten ahí factores externos como el clima, ¿cierto? Eventos como la pandemia, como input de negocio normal, no como excusa de fuerza mayor, ¿cierto? Al final es como ok, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo afecta mi cadena de suministro? ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo o tomar
tomar riesgos alternativos, o sea, perdón, tomar caminos alternativos. Entonces, al final se trata de un poco lo que les comentaba. ¿Qué armamos? ¿Cómo lo armamos? ¿Existen soluciones en el mercado? ¿No existen? ¿Cómo lo estamos llevando, ¿no? Entonces, de hecho, SEAT, su meta futuro es que esto muestre hacia dónde va y que la propia torre de control tome decisiones de forma autónoma. Ellos le llaman torre de control, ¿no? Analítica predictiva, pero al final se trata de que darle a la inteligencia artificial la capacidad para poder tomar camino alternativo y que los presenten. En muchas de estas sesiones hemos hablado del human in the loop. Creo que es muy necesario todavía, pero imagínense si la inteligencia artificial es capaz de mostrarle un poco el camino y anticiparse, y ustedes solamente toman la decisión, tener dos, tres proveedores alternativos, quizás conversados, va a asegurar que la cadena de suministro se cumpla. Entonces, es súper interesante este caso. Molex, otra empresa interesante, y lo invito a googlearla. Fabricante de conectividad electrónica y fibra óptica, usa esta torre de control específicamente para mejorar la capacidad de respuesta ante disrupciones logísticas globales en el envío de productos terminados. ¿Qué significa esto? Esto dice básicamente algo súper importante, que la torre de control no es solo para materia prima, ¿cierto? Sino que puede aplicar en cualquier punto de la cadena donde tenga riesgo de quiebre. Y no son casos aislados. De hecho, Unilever mostró su torre de control para dar visibilidad a todo su movimiento de transporte en Europa. Pfizer, por otro lado, la usa para medir el flujo completo de productos, órdenes y envíos, clave para la industria regulada, donde la trazabilidad no es opcional. Y Dell, por otro lado, coordina con Torre Control, ¿cierto? Con toda esta IA trabajando para ello, piezas, logística y hasta técnicos de campo, incluso para responder rápido a los clientes. Entonces, cuatro industrias completamente diferentes: automotriz, electrónica, consumo masivo, farma y tecnología. Todas llegaron a la misma conclusión. Todas llegaron a la analítica predictiva dentro de sus procesos. Y piensen un poquito más allá también, o sea, no solo para abastecerme, sino que también para facilitar la comunicación con el cliente y la asesoría a un cliente que está en terreno, bueno, etcétera. Entonces, hay muchas aplicaciones que dentro de nuestras empresas podemos hacer. ¿Ok? El caso que convence al escéptico. Me gusta este título. Em, Para que no pienses que esto es puro discurso de vendedor de software, te dejo ahí un caso con números auditados. Un fabricante de alimentos y bebidas, entre los 15 más grandes del mundo, implementó una torre de control con inteligencia artificial y logró reducir sus costos de detención en más de $500.000, bajar sus penalidades por incumplimiento de entrega casi en $800.000 y mejorar la productividad de su equipo logístico en un 35%. Ahora, interesante caso, obvio, pero seamos bien honestos, o sea, porque esto también es parte del trabajo que queremos hacer aquí, ¿cierto? En Procurement con Latam, es. Sería interesante montar una torre de control real y no instalar un software el día lunes y tener resultado el martes. O sea, esto es todo un proceso, ¿no? Y instalar esta torre de control es un proceso. Sabemos que necesitamos data de distintas fuentes. Sabemos que la inteligencia artificial tiene que tener un contexto general de mi empresa, qué fabrico o qué servicio entrego a mis clientes, cuáles son mis proveedores principales, cuáles son los que me interrumpen mi cadena de suministro. Ahí con la matriz de Crashlich ya hemos tenido otros capítulos donde explicamos perfectamente cuáles son este tipo de proveedores, ¿cierto? Que deberían ser los que debería fijarme para asegurar la cadena de suministro completa. Entonces, em, el tiempo promedio, digamos, de implementación es bastante, no sé si largo la palabra, pero hay empresas que en promedio se demoran 18 meses en hacer esto. Ahora, la buena noticia, y como también lo hemos dicho en todas estas clases, todos estos webinars, todos estos rituales que hemos tenido, es que hay que comerse la vaca a pedazos, como decimos, ¿no? ¿A qué me refiero? Es que podemos implementar pequeños proyectos. Podemos implementar esto de esta skill en Cloud, esta herramienta que a lo mejor esté sacando información de Google, de navegadores, explorando, ¿cierto?, lo que hay en Internet, que cambia en tiempo real, etcétera.
podemos pensar a lo mejor en climas, en pandemias, en problemas de algún tipo como logístico marítimo, logístico terrestre, a lo mejor escasez de alguna materia prima por clima, de nuevo, por guerra, por lo que sea. Eso sí podemos hacerlo mañana y tener un informe. A lo mejor no nos va a impactar ni va a tomar decisiones propiamente tal la guía como sola, pero al menos nos va a dar una guía. Entonces, puede ser el primer paso. Si quieren ahí, bueno, pónganme algún comentario o algo, si quieren que explique cómo construir una skill, creo que a todos les ayudaría muchísimo. Nosotros, de hecho, siento que somos una empresa que está a la vanguardia en eso, tenemos muchísimos skills trabajando por nosotros en algunos procesos, entonces creo que estaría interesante poder mostrarles cómo se crea una. Ahora, am, obviamente, insisto, creo que si partimos por un proyecto o un mini proyecto, esto nos va a permitir tener una solución implementada muy rápido, ¿ok? Se los dejo ahí como inquietud y coméntenme si les interesa que hagamos una clase de eso. Entonces, ya viste casos distintos en distintas empresas, ¿cierto? Ya pasamos algunos de ellos, cómo ocupan su torre de control, etcétera. Ahora vamos a lo que realmente importa, digamos, en esta sesión y cómo empezamos, esto sin presupuesto de una gran empresa multinacional y cómo traemos la conversación a nuestro equipo, a nuestros colegas, a nuestros jefes o a nuestros subordinados, ¿cierto? Entonces, hay una frase que resume un poco todo esto, que el 60% del esfuerzo de cualquier proyecto de este tipo, sin tus datos están básicamente fragmentados, incompletos o llenos de errores. Tus predicciones van a ser basura envuelta en ecuaciones bonitas. Así que el primer paso, y esto lo puedes hacer sin comprar nada, es ordenar tus datos. Ordena tu orden de compra, almacena en un repositorio universal, eh, entiende tus tiempos de entrega relevantes versus tus prometidos, incidencias de calidad o incumplimientos de fecha de proveedores. Bueno, hay un sinfín de información que podemos ordenar y podemos mapear en esta cadena completa de suministro. Este es un punto de partida. Si tenemos la información almacenada, ¿cierto? Ordenando los datos, nos va a ayudar muchísimo como para empezar a implementar esto y hacer este proyecto inicial que yo digo, ¿no? Segundo paso, empieza simple. La recomendación de la industria es literal, o sea, empieza con tableros, ¿cierto? Y alertas, y ve sumando automatización, ¿cierto? Solo donde se vea un ROI claro, solo donde se vea un retorno a la inversión claro. No necesitas como un hermano gemelo digital o algo así, ni alguien experto en sistema. Necesitamos un dashboard básicamente con tres alertas bien puestas. Y ojo con eso, la inteligencia artificial, y aquí voy de nuevo con la promoción al cloud, sirve muchísimo también para crear artefactos, ¿vale? Artefactos son cualquier herramienta que montemos arriba de datos nuestros, ¿cierto? Que puede ser, por ejemplo, un dashboard con información rica y relevante de nuestros proveedores en tiempo real, incluso lo podemos ir actualizando cuando queramos. De nuevo, colócame ahí los comentarios si esto le ves valor y si consideras que es algo que necesita tu empresa y tomamos próximamente una clase de eso también y le enseño cómo construir uno, ¿ok? Tercero, y este es el que más se le olvida a las empresas. La alerta tiene que ser accionable, no decorativa. Ojo con eso. Si tu gente no puede actuar fácilmente sobre lo que ve, el proyecto fracasa, aunque el modelo sea técnicamente perfecto. Ejemplo concreto que puedes replicar mañana mismo, de hecho. Una alerta automática cuando la probabilidad de quiebre de stock supera el 30% o cuando un proveedor tiene un score de riesgo elevado, sería como una, una alerta simple, medible y accionable. Am, es interesante porque hablábamos de skills, hablábamos de proyectos, hablábamos de eh, artefactos que se pueden construir con Cloud de inteligencia artificial hoy mismo si tienen acceso. Y esto sí serviría muchísimo para generar alerta, lo que le hablaba recién, que le llegan a tu equipo, que hay un dashboard compartido. A lo mejor si tengo mapeado los tres proveedores importantes que van a tener problemas en suministro por la razón que sea, tener tres alternativos, también lo podemos mapear, lo podemos buscar. Está todo muy fácil, muy en la mano hoy en día. Entonces, los invito a investigar
estas alternativas. Y cuarto, el que nadie menciona en LinkedIn, porque no es tan glamoroso, eh, esto no es instalar ni olvidar, sino que los modelos se degradan si no se revisan, ¿cierto? Hay que darle mantenimiento, hay que ponerle corazón, ¿cierto? Un poco y darle un poco de amor para que no se instalen y simplemente se olvidan, o no se trabajen y simplemente se quedan ahí juntando telaraña. Hay que estar revisándolos constantemente. Entonces, las empresas maduras, de hecho, evalúan la precisión real de cada semana o cada mes y reentrenan cuando ven que el modelo empieza a fallar. Esa disciplina de mantenimiento es la que separa básicamente a las empresas que ven resultados de los que compraron un software carísimo y lo dejaron morir, obviamente, en 6 meses y nunca tuvieron la capacidad de alimentarlo o sacarle el mayor provecho. Entonces, eh, un mensaje, digamos, central de esto que estamos comentando hoy, ¿cierto? Am, la frase, digamos, que quiero que lleguen y que la reflexionen es que la analítica predictiva no elimina la incertidumbre, básicamente da visibilidad anticipada del rango de escenarios posibles y permite prepararte y preparar a tus equipos y preparar a tu empresa en lugar de reaccionar. O sea, no se trata de una bola de cristal perfecta, se trata de ganar tiempo. Acuérdense de 10.000 versus $100.000, ¿no? ¿Cómo ganamos tiempo? ¿Cómo ante la adversidad tomamos decisiones para que se mitigue ese riesgo? ¿Cierto? Am, creo que esto es clave, creo que se lo lleven de reflexión, creo que eh, comenten ahí, insisto, si necesitamos profundizar en alguna clase de cómo crear estos artefactos, cómo crear las skills. Siento que es algo que sí les puede ayudar muchísimo. Sí, o lo que consideren necesario como para poder profundizar en estos aspectos. Entonces, Eh, les dejo una pequeña tarea, pero bueno, antes de pasar a la tarea, resumamos un poco rápido lo que vimos hoy, ¿cierto? Uno, la ventana ante detectar un problema y que ese problema se vuelva carísimo, se está cerrando cada vez más rápido. Las empresas que reaccionan en horas en vez de días se están ahorrando literalmente 10 veces el costo. ¿Ok? Punto número uno. Punto número dos, el canal de Manuela nos enseñó que muchas señales de riesgo ya son públicas. El problema no es falta de información, no es falta de atención. Y podemos estar monitoreándolo, ¿cierto? Con inteligencia artificial. Eso es muy importante. Punto número tres, esto no es exclusivo de gigantes, ¿cierto? SEAT, Molex, Unilever, Pfizer y Dell lo hacen en industria totalmente distinta y un fabricante de alimentos lo probó con números auditados. $500.000 en ahorro en detención, casi 800.000 en penalidades evitadas. Ah, esto lo puede hacer cualquier empresa, ¿vale? Es un poco el mensaje. Da lo mismo el tamaño que tengas, puedes empezar con un pequeño proyecto y puedes ahorrarle miles o millones de dólares a tu empresa, ¿cierto? Cuarto, puedes empezar esta semana sin comprar nada, ¿cierto? Sin comprar ningún software. Solamente ordena tus datos, define una sola alerta clara, que yo creo que ahí es clave ocupar inteligencia artificial. Ir revisando ese modelo con disciplina y darle amor. No te olvides de eso constantemente, ¿cierto? Entonces, mi tarea para ti esta semana es súper simple. Siéntate con tu equipo y hagan el ejercicio del canal de Panamá. Pregúntense, ¿qué señal de riesgo tuvieron hace meses y no usaron? Y esa conversación, sin gastar un peso, ya te pone un paso adelante del bombero que todos fuimos alguna vez y queremos radicar en esta comunidad. Entonces, nada, lo invito a reflexionar, a implementar este tipo de cosas en su empresa. Nos vemos la próxima semana en Procurement con el LATAM. Gracias por acompañarme y nos leemos ahí en los canales ya mencionados. Por último, antes de que me vaya, creo que es importante destacar que la comunidad la hacemos todos, ¿vale? No es Pancho aquí hablando un tema, sino que ocupemos la comunidad, ocupemos los canales, hagamos preguntas, levantemos la mano. eh, mm, no sé, compartamos buenos proveedores. Sé que en la comunidad hay gente más de 18 países, de hecho. Hoy día principalmente está Chile, Argentina, Perú, Colombia, México, pero hay gente de toda la región, entonces creo que son temas transversales, importantes y que creo que todos
todo lo que compartas, preguntes o pienses es súper valorado. Entonces, qué mejor que ocupar School para que puedan compartir ahí los mensajes, no se pierdan y podamos tener una interacción y una comunicación más directa. Eso. Un abrazo, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana.